Haciendo de a poco se logra mucho, la gota constante atraviesa la roca. Una frase simple, pero cargada de verdad. Vivimos en un mundo que glorifica los resultados inmediatos, donde el éxito parece estar reservado para quienes logran grandes cosas en poco tiempo. Pero la realidad es distinta. Lo que realmente cambia vidas no es la explosión de un instante, sino el goteo incesante de la constancia. Día tras día, esfuerzo tras esfuerzo, aunque los resultados no se vean de inmediato, cada acción deja una marca. Como el agua que, con el tiempo, vence incluso a la roca más dura. Es fácil desanimarse cuando no se ven cambios inmediatos. La impaciencia nos juega en contra. Queremos que nuestros esfuerzos den frutos en cuestión de días, pero la vida no funciona así. Un árbol no crece de la noche a la mañana. Las raíces deben profundizarse, el tronco fortalecerse, las ramas expandirse. Si alguien interrumpe su crecimiento por desesperación, jamás verá su sombra ni disfrutará de sus frutos. Lo mismo sucede con cada meta que nos proponemos: aprender un idioma, desarrollar una habilidad, mejorar la condición física. Todo requiere un proceso, y ese proceso se construye con pasos pequeños y constantes. Muchas veces, las personas se rinden justo antes de que el esfuerzo acumulado empiece a dar resultados. Es como un minero que excava, y al no encontrar oro tras varias semanas, abandona, sin saber que estaba a solo unos centímetros de la gran veta. Lo mismo pasa con la disciplina. No se trata de hacer algo grandioso una sola vez, sino de hacer algo pequeño, pero significativo, todos los días. Al principio, parece que nada cambia. Pero poco a poco, la repetición construye algo sólido. El que entrena su cuerpo todos los días, aunque sea con poco peso, con el tiempo verá una gran transformación. El que lee un par de páginas diariamente, en unos meses tendrá conocimientos que nunca imaginó. La clave está en entender que cada gota cuenta. No importa si hoy tu avance es mínimo, si apenas si notas la diferencia. Lo importante es que sigas. Porque en algún momento, sin que te des cuenta, la roca cederá. Y ahí es cuando muchos dirán que tu éxito fue repentino, que fue cuestión de suerte, que de la nada lograste lo que querías. Pero tú sabrás la verdad. Sabrás que fueron cientos, miles de gotas cayendo sin descanso las que hicieron la diferencia. Y ahí radica el verdadero poder, no en la fuerza bruta ni en la velocidad, sino en la constancia inquebrantable. El mundo pertenece a los que perseveran. No a los que empiezan con entusiasmo y lo pierden al primer obstáculo, sino a los que siguen avanzando incluso cuando no hay aplausos, incluso cuando no hay reconocimiento, incluso cuando parece que nada cambia. Porque el tiempo siempre recompensa al que persiste. La pregunta es, ¿estás dispuesto a ser esa gota que nunca deja de caer? La paciencia es el arte de confiar en el proceso. Muchas veces, queremos que todo suceda rápido, que nuestras acciones den resultados inmediatos. Pero la naturaleza nos enseña otra cosa. Todo tiene su tiempo. La semilla no florece en el mismo instante en que se siembra. Necesita oscuridad, necesita cuidado, necesita tiempo. Sin embargo, muchos abandonan antes de que el primer brote asome a la superficie. Creen que, porque no ven resultados, nada está pasando. Pero debajo de la tierra, la semilla ya está despertando. La transformación ocurre en silencio, sin prisa, pero sin pausa. La impaciencia nos juega en contra porque nos hace dudar. Nos susurra que quizás no vale la pena, que tal vez no somos capaces, que deberíamos dejarlo. Es ahí donde muchos caen. No porque les falte talento o capacidad, sino porque no supieron esperar. Jesús dijo, el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Y es exactamente así. No podemos esperar recibir grandes recompensas si no somos constantes en lo pequeño. Si no aprendemos a respetar el proceso, jamás llegaremos a la meta. La gota no atraviesa la roca en un día. Lo hace con paciencia, con determinación, con confianza en su propia fuerza. Cada vez que nos enfrentamos a un reto, tenemos dos opciones: rendirnos o seguir avanzando. Y aquí está el secreto: el progreso no siempre se siente. A veces creemos que estamos en el mismo lugar porque los cambios son microscópicos. Pero si tomamos distancia, si miramos en perspectiva, nos damos cuenta de cuánto hemos avanzado. Es como el crecimiento de un niño. Día a día parece el mismo,
Pero un año después, la diferencia es enorme. Lo mismo ocurre con cada paso que damos. Lo que hoy parece insignificante, mañana se convertirá en la base de algo grande. El problema es que estamos acostumbrados a ver el esfuerzo como un sacrificio en lugar de verlo como una inversión. Nos enfocamos tanto en lo que cuesta que olvidamos lo que nos dará. Y así, muchos abandonan el gimnasio porque no ven músculos en un mes, dejan de estudiar porque creen que no avanzan lo suficiente, renuncian a sus proyectos porque sienten que nadie los nota. Pero todo lo grande empezó en lo pequeño. Todo lo fuerte fue alguna vez frágil. Y todo lo sabio, alguna vez fue ignorante. Lo que determina la diferencia es la perseverancia. Así que la pregunta no es si vale la pena seguir, sino si estás dispuesto a confiar en el proceso. Porque todo lo que buscas ya está en camino, solo tienes que seguir. La gota que no se detiene siempre termina perforando la roca. Y si la naturaleza nos ha enseñado eso, ¿por qué nosotros seríamos la excepción? La constancia no es solo una virtud, es una estrategia. Haciendo de a poco se logra mucho, la gota constante atraviesa la roca. Esta idea nos recuerda que no es la fuerza bruta la que vence los mayores obstáculos, sino la repetición incansable de una acción. No es el golpe repentino el que parte la piedra, sino la gota que cae una y otra vez en el mismo punto. Y lo mismo sucede con nosotros. No logramos cambios drásticos de la noche a la mañana, sino a través de la suma de pequeños esfuerzos. Pero el problema es que vivimos en un mundo que idolatra la rapidez y subestima el proceso. Queremos aprender un idioma en un mes, ponernos en forma en una semana, construir una carrera en un instante. Y cuando no vemos resultados inmediatos, nos desmotivamos. Pero la naturaleza no trabaja así. Mira el bambú chino. Durante años, parece que nada ocurre. Sus raíces crecen bajo tierra, invisibles a nuestros ojos. Y un día, cuando parece que todo estaba estancado, brota y en pocas semanas alcanza alturas impresionantes. Pero no creció en esas pocas semanas. Creció durante todos esos años en los que parecía que nada pasaba. Así funcionan los grandes logros en la vida. Son la acumulación de pequeños hábitos, de pequeñas decisiones, de pequeños pasos que, con el tiempo, crean algo inmenso. Pero aquí es donde entra la verdadera dificultad, la monotonía. Hacer algo una vez es fácil. Hacerlo 1000 veces, sin ver resultados inmediatos, es el verdadero desafío. Muchos abandonan no porque sea imposible, sino porque se aburren, porque pierden la fe en el proceso, porque quieren una recompensa rápida. Y es ahí donde los verdaderos ganadores se separan del resto. No porque sean más talentosos, sino porque persisten cuando otros se rinden. Cada gota que cae sobre la roca parece insignificante. Pero con el tiempo, la marca es inevitable. Cada día que practicas, cada libro que lees, cada minuto que inviertes en mejorar, está dejando una marca en tu vida. Puede que no lo veas hoy. Puede que no lo veas mañana. Pero el progreso está ahí, acumulándose, construyendo la versión de ti mismo que un día mirarás con orgullo. Entonces, la pregunta es, ¿seguirás adelante cuando no haya aplausos, cuando no haya reconocimiento, cuando parezca que no hay avance? Porque la diferencia entre los que logran algo y los que no, rara vez es talento. Es simplemente la capacidad de seguir cuando otros se detienen. La gota que nunca deja de caer, tarde o temprano, deja su huella. La perseverancia es la clave para romper cualquier barrera. Haciendo de a poco se logra mucho, la gota constante atraviesa la roca. Pero hay algo que no solemos considerar, la roca no solo se desgasta, sino que también cambia de forma. Y lo mismo sucede con nosotros. Cuando insistimos en un camino, cuando nos mantenemos firmes a pesar de los obstáculos, no solo logramos nuestro objetivo, sino que también nos transformamos en el proceso. La repetición constante de una acción no solo moldea el mundo externo, sino que también moldea nuestra identidad. Pensemos en un escultor que trabaja sobre una gran piedra. No comienza con un solo golpe maestro. No hay una acción única que convierta la roca en arte. Cada golpe, por sí solo, parece insignificante. Pero con el tiempo, la figura oculta en la piedra comienza a revelarse. Así es nuestra vida. Cada acción repetida es un golpe sobre la roca de nuestra identidad. Y la pregunta es, ¿estás esculpiendo la versión de ti mismo que quieres ver?
Porque la repetición no solo construye, también destruye. Un hábito negativo, repetido con la misma constancia, puede ser igual de poderoso que uno positivo. Es fácil pensar que solo necesitamos motivación para seguir adelante. Pero la verdad es que la motivación es fugaz. No podemos depender de ella. Hay días en los que la motivación simplemente no está. Días en los que la roca parece inmóvil, en los que cada gota de esfuerzo se siente inútil. Y aquí es donde entra la verdadera fuerza, la disciplina. Es ella la que nos empuja cuando la motivación desaparece. Es ella la que nos mantiene en marcha cuando todo parece en contra. Sin disciplina, la gota deja de caer, la roca nunca se parte y la escultura jamás se revela. Por eso, cada pequeño esfuerzo cuenta. Cada repetición es una inversión. Incluso cuando parece que no hay resultados. Incluso cuando el progreso es invisible. Porque el cambio no ocurre de golpe. Ocurre en el silencio de la constancia, en la suma de pequeños intentos, en la paciencia de quien entiende que el tiempo es su aliado. La diferencia entre quienes logran lo que quieren y quienes se rinden no está en la suerte ni en el talento, sino en la capacidad de seguir esculpiendo su destino, golpe a golpe, gota a gota. Si realmente deseas algo, la clave no está en preguntarte cuánto tiempo tomará. La clave está en decidir si estás dispuesto a hacerlo sin importar cuánto tarde. Porque la roca no se parte con la primera gota, ni con la 10ª, ni con la 100ª. Se parte cuando la gota 1001 cae, y eso solo sucede si nunca dejaste de insistir. Cada gran logro que vemos en la historia comenzó con un pequeño paso. Haciendo de a poco se logra mucho, la gota constante atraviesa la roca. Pero en este punto es importante entender algo. No basta con la constancia si no sabemos hacia dónde vamos. Podemos golpear la roca infinitas veces, pero si lo hacemos en el lugar equivocado, nunca la partiremos. La dirección importa tanto como la persistencia. No se trata solo de hacer, sino de hacer con propósito. Muchas personas trabajan duro toda su vida, pero sin una visión clara de lo que realmente quieren alcanzar. Se esfuerzan, pero su esfuerzo se diluye en direcciones distintas. La gota cae, sí, pero en diferentes lugares cada vez. Y cuando eso sucede, la roca nunca se quiebra. La clave no es solo la repetición, sino la repetición enfocada. Es la misma idea que los antiguos arqueros comprendían. No basta con lanzar flechas al aire, es necesario un blanco. Sin un objetivo claro, la energía se desperdicia y el progreso se vuelve lento o incluso inexistente. Los grandes sabios y estrategas siempre han hablado de la importancia de la dirección. En la filosofía estoica, Séneca decía que ningún viento es favorable para el que no sabe a dónde va. Y en la historia encontramos ejemplos de cómo una visión clara cambia el destino de una persona. Imagina a un navegante en medio del mar, sin brújula ni estrellas que lo guíen. Puede remar sin descanso, pero si no sabe hacia dónde, solo se agotará en círculos. Lo mismo sucede en la vida. No basta con hacer mucho, hay que hacer bien y en la dirección correcta. Esto nos lleva a una verdad incómoda. Muchas veces no avanzamos, no porque no trabajemos lo suficiente, sino porque no hemos definido con claridad lo que queremos. Es fácil quedarse atrapado en la rutina, repetir acciones por inercia sin preguntarnos si nos están llevando a donde realmente queremos estar. La gota puede caer una y otra vez, pero si no está bien posicionada, la roca seguirá intacta. Es por eso que reflexionar sobre nuestras acciones es tan importante como realizarlas. La pregunta clave es, ¿dónde estás dejando caer tu gota? ¿Estás golpeando la misma piedra con intención o simplemente desgastando tu energía en lugares sin impacto? La constancia es una herramienta poderosa, pero solo cuando se usa con sabiduría. La gota atraviesa la roca porque cae en el mismo punto una y otra vez. Si queremos resultados en cualquier área de nuestra vida, debemos asegurarnos de estar aplicando nuestro esfuerzo en la dirección correcta. Y eso requiere reflexión, estrategia y compromiso con nuestra visión. La paciencia es una virtud que pocos dominan en un mundo que exige resultados inmediatos. Haciendo de a poco se logra mucho, la gota constante atraviesa la roca. Sin embargo, vivimos en una sociedad que glorifica la velocidad, la inmediatez, el éxito rápido. Se nos ha enseñado a esperar recompensas instantáneas y a impacientarnos cuando no vemos progreso de inmediato. Pero la verdadera transformación no ocurre de la noche a la mañana,
sino a través de la acumulación silenciosa de pequeñas acciones. Piensa en la naturaleza. Un árbol no crece de un día para otro, sino que se fortalece lentamente, expandiendo sus raíces antes de que sus ramas toquen el cielo. Un río no esculpe el valle con un solo golpe de agua, sino con el fluir persistente de sus corrientes. Así también funcionan nuestros esfuerzos en la vida. Cada repetición, cada hábito, cada pequeña mejora se acumula con el tiempo. Pero el problema es que muchos abandonan antes de ver los resultados. Dejan de hacer caer la gota porque creen que no está funcionando, cuando en realidad la roca ya se está debilitando desde dentro. Esta idea es clave en la filosofía oriental. En el antiguo Japón, los samuráis no se volvían maestros de la espada en un día. Su entrenamiento consistía en repetir el mismo movimiento miles de veces, hasta que se volviera parte de ellos. Al principio, sus cortes eran torpes, sus movimientos rígidos, su técnica imperfecta. Pero con cada repetición iban refinando su arte, hasta que la espada se volvía una extensión de su cuerpo. No buscaban resultados rápidos, sino perfección a través de la constancia. En la vida ocurre lo mismo. Aprender un nuevo idioma, desarrollar una habilidad, construir una carrera o incluso fortalecer una relación requiere tiempo y esfuerzo continuo. No hay atajos reales para el dominio. Aquellos que entienden esto son los que logran cosas extraordinarias. La diferencia entre alguien que alcanza el éxito y alguien que se rinde no suele ser el talento, sino la capacidad de seguir adelante cuando aún no se ven resultados. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos dispuestos a soportar la incomodidad de no ver resultados inmediatos? ¿Tenemos la paciencia de la gota de agua que sigue cayendo, aunque la roca parezca intacta? La clave no es la intensidad, sino la repetición. Lo que parece insignificante hoy, con el tiempo se vuelve poderoso. La única diferencia entre los que logran algo grande y los que no, es que unos siguen insistiendo mientras otros se dan por vencidos demasiado pronto. La perseverancia es una prueba de fe. Creer que cada acción, por pequeña que parezca, está construyendo algo más grande, incluso cuando no vemos cambios inmediatos. Haciendo de a poco se logra mucho, la gota constante atraviesa la roca. Pero el problema es que la mayoría de las personas quiere ver la roca partirse en dos con un solo impacto. No entienden que la verdadera transformación sucede en silencio, en los pequeños actos repetidos con disciplina y determinación. Hay una historia antigua sobre un artesano que trabajaba el mármol. Día tras día golpeaba la piedra sin descanso, sin que pareciera ceder ni un poco. Los curiosos que pasaban por ahí se reían de él, murmuraban que estaba perdiendo el tiempo. Pero él seguía golpeando, una y otra vez. Hasta que, tras cientos de intentos, la piedra finalmente se partió. Y todos los que lo observaban pensaron que había sido ese último golpe el que logró la hazaña. Lo que no comprendieron es que cada uno de los golpes anteriores había debilitado la roca desde dentro, aunque no fuera visible. Así funciona el esfuerzo constante. Los resultados no siempre se ven de inmediato, pero eso no significa que no estén ocurriendo. En la psicología del éxito hay un concepto llamado el compuesto del esfuerzo. Significa que cada acción que repetimos suma interés, como si fueran depósitos en una cuenta bancaria invisible. Si dejamos de invertir en nuestro crecimiento porque no vemos beneficios inmediatos, estamos perdiendo la acumulación de cada pequeño intento. Pero si seguimos adelante, llega un punto en el que todo cambia de golpe, como el artesano con su mármol. De repente, la habilidad que parecía imposible se vuelve natural, la meta que parecía inalcanzable comienza a materializarse. No porque hicimos algo extraordinario de un momento a otro, sino porque insistimos lo suficiente como para que el progreso se volviera inevitable. Mitos y leyendas de distintas culturas refuerzan esta idea. En la antigua Grecia se hablaba del castigo de Sísifo, condenado a empujar una roca cuesta arriba solo para verla rodar de nuevo. Pero quizás la historia de Sísifo no es solo un castigo, sino una enseñanza. No importa cuántas veces la roca ruede, el verdadero poder está en la voluntad de seguir empujando. Porque cada intento nos fortalece, nos hace más resistentes. Lo que hoy parece esfuerzo inútil, mañana será la base de nuestro triunfo. La pregunta es, ¿cuántas veces estamos dispuestos a golpear la piedra sin ver resultados? ¿Cuánto tiempo podemos seguir trabajando en algo sin recibir validación instantánea? La mayoría abandona cuando no ve avances, sin darse cuenta de que estaban a solo unos golpes más de partir la roca.
La perseverancia no es solo una virtud, es una estrategia infalible para alcanzar cualquier meta. Porque al final, siempre será la gota constante la que logre lo imposible. La paciencia es una virtud subestimada en un mundo que exige resultados inmediatos. Haciendo de a poco se logra mucho, la gota constante atraviesa la roca. Pero vivimos en una época donde se nos ha condicionado a esperar gratificación instantánea. Queremos aprender rápido, mejorar rápido, cambiar rápido. Y cuando no sucede, cuando la transformación no es inmediata, muchos se rinden antes siquiera de haber comenzado a ver el impacto de su esfuerzo. Pero la naturaleza nos da lecciones claras. Todo lo valioso toma tiempo en formarse. Los árboles más fuertes no crecen en un día. Las raíces deben extenderse, encontrar agua en lo profundo de la tierra, soportar vientos y tormentas. Y sin embargo, un árbol jamás se cuestiona si debe seguir creciendo. Simplemente lo hace. Hay un mito japonés sobre el bambú, una planta que durante los primeros años de su vida apenas muestra signos de crecimiento. Sus raíces están trabajando en la oscuridad, expandiéndose bajo tierra. Y entonces, en un solo año, el bambú puede crecer metros y metros de altura, sorprendiendo a todos. La lección es evidente. El progreso más significativo muchas veces es invisible hasta que, de repente, se manifiesta con gran fuerza. El problema es que la mayoría abandona antes de llegar a ese punto. En la psicología del comportamiento se habla de la curva de aprendizaje, la cual muestra cómo el progreso es más lento al inicio, hasta que de repente se acelera de manera exponencial. Es por eso que aquellos que persisten a pesar de la frustración terminan logrando lo que otros creían imposible. La clave no es tener talento desde el inicio, sino mantenerse lo suficiente como para desarrollarlo. Historias de personajes como el inventor Thomas Edison refuerzan esta idea. Se dice que realizó miles de intentos antes de perfeccionar la bombilla eléctrica. Cuando le preguntaron cómo soportó tantos fracasos, él respondió que no había fracasado, sino que había descubierto miles de maneras en las que no funcionaba. Es decir, cada intento fallido no fue una pérdida, sino un paso más hacia su meta. Su éxito no se debió a un solo momento de genialidad, sino a su determinación de seguir golpeando la roca hasta que finalmente se partió. Y así funciona en todas las áreas de la vida. Ya sea aprender una habilidad, construir una relación, mejorar la salud o alcanzar cualquier meta personal, el principio es el mismo. El progreso real toma tiempo. No importa si hoy parece que no estás avanzando, lo que importa es que sigas adelante. Porque al final, cuando mires atrás, te darás cuenta de que cada pequeño esfuerzo, cada paso, cada repetición, fue lo que construyó tu éxito. La constancia es el verdadero motor del cambio. Haciendo de a poco se logra mucho, la gota constante atraviesa la roca. Pero en un mundo donde se busca el atajo, la fórmula mágica, el éxito sin esfuerzo, esta verdad parece cada vez más difícil de aceptar. Sin embargo, todo lo que realmente transforma la vida sigue esta misma ley. Lo pequeño, repetido en el tiempo, se convierte en algo grandioso. Un relato antiguo cuenta la historia de un escultor que golpeaba una enorme piedra con su martillo. Durante días, la golpeó sin descanso y la roca no mostraba ni una sola grieta. La gente se burlaba de él, decían que era inútil, que debía rendirse. Pero él siguió adelante. Entonces, en el golpe número 100, la piedra se partió en dos. Y todos quedaron sorprendidos. Pero él sabía la verdad. No fue ese último golpe el que rompió la roca, sino todos los anteriores que habían debilitado su estructura sin que nadie lo notara. Esto mismo sucede en nuestra mente y en nuestra vida. En la psicología, se habla del efecto compuesto, una teoría que explica cómo las pequeñas acciones acumuladas generan un impacto descomunal a lo largo del tiempo. Si una persona lee 10 páginas de un libro todos los días, en un año habrá leído decenas de libros. Si ahorra una pequeña cantidad de dinero cada mes, con el tiempo tendrá un capital significativo. Si mejora un 1% cada día en cualquier habilidad, al cabo de un año será casi 38 veces mejor que cuando empezó. Pero la clave está en la repetición constante, en la disciplina de hacerlo pequeño una y otra vez, aunque al principio parezca que nada cambia. La historia de grandes músicos, atletas y genios de la humanidad sigue este mismo patrón. Wolfgang Amadeus Mozart no se convirtió en un prodigio de la noche a la mañana. Desde niño, practicó sin descanso,
tocando miles de veces las mismas piezas hasta que su maestría se convirtió en algo natural. Michael Jordan, considerado uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos, no lo logró solo por talento, sino por su disciplina inquebrantable. Mientras otros descansaban, él lanzaba cientos de tiros libres, una y otra vez. Cada entrenamiento parecía pequeño, insignificante, pero con el tiempo se convirtió en leyenda. Y así ocurre con todo en la vida. Queremos ver cambios rápidos, queremos resultados inmediatos, pero la verdadera transformación ocurre en lo invisible, en esos momentos en los que nadie nos aplaude, cuando estamos solos y seguimos esforzándonos. Lo que hoy parece insignificante, con el tiempo se convierte en lo que cambia tu destino. Y cuando llegue ese momento en el que mires atrás y veas lo lejos que has llegado, recordarás que todo comenzó con pequeños pasos, con golpes constantes sobre la roca, con gotas de esfuerzo que, al final, terminaron atravesándola. Todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos construido, es el resultado de acciones repetidas, de decisiones tomadas una y otra vez. La vida no se construye de grandes saltos, sino de pasos pequeños y constantes. A veces, el camino parece lento y frustrante. A veces, nos sentimos atrapados en un ciclo que no lleva a ninguna parte, y nos preguntamos si alguna vez veremos el cambio. Pero es ahí donde entra la magia de la perseverancia. Aunque no siempre veas el progreso, cada pequeño esfuerzo que haces tiene un impacto profundo, aunque no lo percibas de inmediato. Tomemos, por ejemplo, a los artesanos que, día tras día, trabajan sus piezas. Al principio, la madera es rugosa, difícil de manejar, pero con el paso del tiempo, la herramienta se va afilando, la mano se va acostumbrando al proceso y, finalmente, lo que antes era una forma bruta se convierte en una obra maestra. No hay prisa, no hay saltos drásticos. Es el proceso lento y meticuloso lo que le da forma al arte. La gota constante que, con el tiempo, atraviesa la roca, es la misma que va puliendo nuestra alma, nuestros talentos y nuestro carácter. Si miramos el crecimiento de un árbol, vemos que no hay saltos de gigante. Crece de manera casi imperceptible, pero con cada día que pasa, crece un poco más. Y esos pequeños cambios, que parecen tan simples, terminan formando algo grande y sólido. Lo mismo ocurre con nosotros. No necesitamos grandes cambios de la noche a la mañana. Solo necesitamos esa constancia de hacer, una y otra vez, lo que sabemos que nos llevará al resultado que deseamos. La clave no está en la rapidez, sino en la persistencia. Y aunque a veces las dudas nos invadan, hay algo que es cierto. No es el esfuerzo que hacemos hoy el que veremos reflejado de inmediato, sino los esfuerzos acumulados. Nos enfrentamos a la roca dura, y tal vez no veamos una grieta durante mucho tiempo. Pero ese esfuerzo repetido, esa gota que cae constantemente, terminará por abrir el camino, por generar una transformación que nos sorprenderá cuando menos lo esperemos. Finalmente, no olvidemos que todo gran cambio comienza con una decisión. Decidir ser constante, decidir seguir a pesar de la falta de resultados inmediatos, decidir dar ese pequeño paso una y otra vez. Así, como la gota constante que atraviesa la roca, nosotros también podemos atravesar cualquier obstáculo que se nos presente. Porque la verdadera fuerza no está en la rapidez ni en la magnitud de nuestros esfuerzos, sino en la constancia con la que seguimos avanzando, aunque no siempre veamos el camino claro.